hermanos. Jesús está vivo. 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 Muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí de nuevo en este tu programa. Jesús está vivo hoy. Realmente esa es la mejor noticia para el mundo entero cuando vemos tantas cosas tristes, tantas situaciones adversas. Saber que nuestro Dios no se quedó en una tumba prestada, sino que está vivo y camina en medio de nosotros. Le damos gracias a todos ustedes por estar aquí conectados con nosotros, como cada semana, para participar de este momento, esta hora de gracia del Señor, el que podemos recibir su bendición, su presencia, sus enseñanzas y compartir la palabra de Dios. Pero comencemos orando. Presentémosle a Jesús este programa de hoy. Este programa que está dirigido para levantar nuestro entusiasmo ante los golpes de la vida, ante las derrotas, ante los fracasos, ante las pruebas, ante los quebrantamientos que muchas veces recibimos. Señor, te presentamos. Envía tu espíritu para que tu espíritu nos revele aquellas cosas que tú no quieres enseñar, aquellas cosas que tú no quieres transmitir a veces a través de este programa. Enséñanos, Señor, a comprender la profundidad de tu amor, el cuidado, los detalles que tú tienes con cada uno de nosotros. Señor, y que a través de cada palabra que proclamemos hayan corazones sanados, liberados, personas que reciban la gracia y la bendición de conocerte de frente y de cara a cara. Así que gracias, Señor, por lo que tú empiezas a hacer. Así sea. Amén. Amén, amén. Qué alegría, con qué ese entusiasmo con el que hemos empezado, nuestro hermano Alfredo Pablo desde Miami, en este programa de la comunidad Siervo de Cristo Vivo, donde siempre venimos a manifestar esos sentimientos de amor del Señor por cada uno de ustedes, queridos hermanos, en su situación concreta en la que estén. Y qué lindo, ¿verdad? En esta noche nuestro hermano Alfredo nos va a tener un mensaje de parte de Dios de tanta importancia en este mundo en que vivimos. Antes de que nuestro hermano empiece a compartir con nosotros un tema muy hermoso, se llama Probados, pero no derrotados, me gustaría compartir este pequeño pensamiento que encontré a propósito, quizás viene muy bien, Alfredo, con el tema que vas a tocar. Claro. Y Mahatma Gandhi, fíjate, con esa sabiduría que tenía este señor, ¿verdad? De esa sabiduría de la vida que aprendió de una forma pues a base de vivir la paz y de vivir para el amor. Decía, el éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Wow. Qué lindo, qué hermoso, ¿verdad? Esa enseñanza de una persona que lo vivió, que lo experimentó. Y yo creo que viene muy bien de la mano con lo que en esta noche nuestro hermano Alfredo nos va a comunicar, ¿verdad? Tantas veces que nos toca ser probados de manera repentina, donde no nos lo esperábamos, de la manera que quizás jamás pensamos que podía ser. Entonces, vamos a poner todo nuestro corazón y un oído ungido por el Espíritu que nos permita captar y experimentar ese mensaje de amor que el Señor nos tiene en esta noche. Hermano Alfredo, bienvenido, ¿verdad? Y vamos para adelante con este programa y este hermosísimo mensaje. Gracias, Sor. Definitivamente, cuando Dios nos pone un tema o una enseñanza es porque Dios quiere dejar algo, quiere decirnos algo. Y a veces nosotros como que estamos acostumbrados nada más que a escuchar lo mismo. Pero en cada enseñanza Dios transmite su voluntad, su propósito, su plan, sus proyectos, sus ideas. Por eso hemos tomado este tema de hoy que se titula así, probados pero no derrotados. Porque muchas veces en la vida, ¿sabe qué? Dios permite que pasemos por pruebas, que seamos quebrantados.
Quebrantamiento no quiere decir que estamos quebrados financieramente, sino que es pasar por una situación en que nos toman de sorpresa y nos afecta en todo el sentido de la palabra, emocionalmente, espiritualmente, de diferentes maneras. Jesús, como tratando de darle una explicación a este tema de hoy, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, ahí en el versículo 24, dice Jesús que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Usted puede tener una semilla de trigo, ¿verdad? Y ponerla en un cristal y dejarla ahí, pero si no la siembra, si no la tira en el campo y la lanza sobre el terreno, esa semilla no va a germinar. Por eso, definitivamente, cuando tenemos esas caídas, Jesús está tratando de decirnos, es para que den frutos, no es para que se queden realmente deprimidos y tristes. Por eso, el quebrantamiento es una situación o una condición en la que Dios permite que ciertas circunstancias en la vida nos afecten. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender totalmente de Él. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios no nos creó en serie. Dios nos creó en serio. Y como nos creó en serio, Dios quiere que tengamos una dependencia directa con Él. Cuando nos apartamos de Él, entonces ahí venimos nosotros a establecer nuestro ego, nuestra propia voluntad. Por eso, creo que mientras más grande es el plan de Dios para tu vida, estas pruebas y ese quebrantamiento nos llegan porque Dios tiene un propósito. Nada, dice la palabra, no se nos cae un pelo de la cabeza, sino es porque Dios lo permite. Por eso yo creo que hay muchos calvos, ¿no? Que han perdido el pelo porque alguna razón, ¿no? Definitivamente. Por eso hay en la historia de San Pablo, un hombre que fue tocado por Dios de una manera tan impresionante. Ahí se refleja mucho el gran poder y el gran quebrantamiento que él sufrió. Sin embargo, Pablo tuvo un detalle que cuando vio todas las pruebas y las persecuciones, Pablo no consideró que le estaban castigando. Que sus circunstancias personales eran resultado precisamente de servir a Dios. Entonces, hay gente que cuando tienen una prueba de una vez lo primero que dice, ay Dios mío, ¿y por qué a mí? Vas al médico, hermano, le quedan 6 meses de vida. Vamos a ver qué puede hacer la ciencia. Y el primer grito, ¿cuál es? Ay Señor, ¿por qué a mí? Y nadie se le ocurre preguntar, ¿para qué a mí? Yo recuerdo una vez que aquí en Miami yo llevaba una asamblea que venían como 300 y tantos de personas. Y llegó un joven, hombre como de 38 años, con un cáncer ya de etapa 4. No conocía de Dios, no sabía nada. Y estaba muy triste, muy deprimido. Sin embargo, él se abrió a la gracia de Dios. El Señor lo tocó. Lo tocó de tal manera que él empezó a buscar de Dios. Y ya la tercera vez que él vino, ya no era el hombre triste, amargado, era el hombre alegre, con una sonrisa de oreja a oreja, como decimos en República Dominicana. ¿Y qué pasó? Que bueno, después de unos 2 años él de estar asistiendo a la asamblea, con todos los tratamientos y quimioterapia que tuvo, no pudo superar esa prueba. Y me dijeron una vez, oye, ya Ramón está muy grave, está allí, le quedan pocas horas. Yo fui al hospital como para despedirme de él y consolarlo. Yo me quedé muy impactado porque cuando llegué encontré un hombre sonriente, un hombre alegre, y yo dije, yo creo como que me equivoqué de enfermo, que pensé que iba a encontrar un hombre deprimido, triste, llorando, pero era un hombre alegre, contento. Y yo le pregunté, ¿y qué pasa? Fruto de la última quimioterapia que le habían dado, se le habían obstruido las venas que circulaban hacia la pierna y sus piernas estaban muy hinchadas, por lo tanto no se podía virar ni a la derecha ni a la izquierda, estaba sentada, sus piernas parecían de elefantes allí con aquel dolor y ya no aguantaba ni siquiera con los calmantes fuertes que le ponían. Y le pregunté, Ramón, ¿y tú no sabes
que te quedan pocas horas. Sí, yo lo sé. ¿Y cómo tú estás tan sonriente? Me dice, de lo que usted me enseñó, esta de ahora yo estoy aprendiendo a que yo voy a llegar a la presencia de Dios que me espera. Y yo le digo, ¿qué tú estás haciendo ahora? Me dice, ¿sabes lo que estoy haciendo? Orando por los que van a morir y no conocen a Jesús como lo conozco yo. Yo bajé la cabeza. Me recuerdo que andaba con el padre Hipólito, no sé si te recordarás el padre Hipólito, fuimos juntos. Y yo bajé la cabeza y salí del cuarto y me fui llorando. Yo dije, ojalá yo tener la fe de este hombre que entendió que su prueba y su quebrantamiento era porque Dios tenía un plan de vida eterna para él. Y ojalá y pensáramos de esa manera. Por eso, Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 6, él aclara, dice, aunque así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abundan los consuelos por medio de Jesucristo. Llévese esa palabra, porque está tú pasando a lo mejor una prueba, pero ¿sabe qué? Él viene a consolarlo. Eso es lo que dice San Pablo. Por eso si somos atribulados, lo somos para consuelos, pero también para salvación nuestra. Como el caso de mi amigo Ramón. Es decir, si somos consolados, somos para consuelo nuestro. ¿Quién nos consuela? Jesús, que viene a ayudarnos, ¿verdad? Ahora usted se estará preguntando, ¿y para qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que yo sea quebrantado? Es una buena pregunta que quizás no debemos hacer. Y yo pensando en esto, yo decía, uy, tantos casos que uno ve de personas que vienen con unos cánceres terminales, y uno dice, bueno, ¿y qué le habrá pasado a este hombre que le servía a Dios? Nuestro mismo fundador, el padre Emiliano Tardif. Yo nunca he podido entender, ¿verdad? Esa muerte repentina de él. Con el pasar del tiempo, me sorprendió. Yo decía, pero este hombre hacía tanto bien, pero había cumplido su misión. Y es que Dios, en su sabiduría, ¿sabe lo que hace? Que permite que ocurran problemas que quiebren nuestra voluntad y nos mantengan dependientes totalmente de él. El padre Emiliano, ¿qué era? Un catequista, un hombre que decía que a través de la catequesis, a través del bien social, las personas recibían bendiciones y beneficios. Sin embargo, ¿qué pasó? Tuvo un quebrantamiento en su vida, una tuberculosis que le sorprendió. ¿Y qué pasó con esa tuberculosis? Fue la puerta que Dios utilizó para que él conociera a un Dios vivo, a un Jesús vivo. Que nosotros no nos cansamos de repetir su frase, Jesús está vivo. Y a través de ese quebrantamiento, Emiliano Tardif conoció a Jesús. Y fíjense qué lindo fue, tan hermoso. Yo aprendí que esas experiencias quiere decir que dentro de nosotros todavía hay un viejo yo. Y tenemos que nosotros entregar ese viejo yo. Y entonces cuando entregamos ese hombre viejo o ese viejo yo, es cuando Dios puede utilizarlo. Si usted piensa que con su programa de evangelización, su estrategia o su esquema de vivir, usted está siendo útil a la obra de Dios, espérese un momento, que si Dios lo ha llamado, prepárese para la prueba. Porque Dios va a permitir que seamos probados, que seamos tocados, ¿verdad? Por eso Dios permite la prueba para esto, para cambiar el hombre viejo. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, ahí en el versículo 2 al 3, dice Santiago, hermanos míos, siéntanse realmente dichosos. Oye, esa palabra yo cuando la leí, pero si yo le leo esto a una persona que está a punto de morir de cáncer, ¿cómo se haría, verdad? Pues dice Santiago, siéntanse realmente dichosos cuando se vean rodeados por toda clase de pruebas. Pues sabemos que la calidad probada de nuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Mi madre fue una mujer que yo no diría que era una mujer que evangelizaba o predicaba absolutamente nada, pero vivió la relación con Jesús de una manera personal. Y yo recuerdo ya en los últimos momentos, ella murió de un cáncer en el hígado. En los últimos minutos de su vida yo me acerqué y ella me hizo esta pregunta: ¿cuándo viene el hombre a buscarme? Y yo le dije, mami, ¿qué hombre tú me estás hablando?
dice a Jesús, a Jesús. Y yo me quedé pensando y dije, wow, ojalá hay muchas personas en los últimos momentos de su vida, en medio de su dolor y su sufrimiento, tuvieran la mirada puesta en el cielo y no en el suelo. Porque nosotros quedamos buscando otras razones. Por eso, el principio de pasar por una prueba es más fácil enseñarla que vivirla. Yo puedo predicar del dolor y del sufrimiento, querido hermano, pero no es así. O sea, cuando me toca, ahí es que, como dicen, ahí es que la piña se pone agria, ¿verdad? Pues quiero decir algo, que mientras mayor sea el servicio que Dios tiene para ti, mayor será el potencial de tu prueba y el potencial será para destruir tu ego y tu egocentrismo, tu yo. Hay muchos evangelizadores que todo el tiempo andan diciendo, ay, y yo oré, y yo sané, y yo. Hello. No es así. Realmente tenemos que ser instrumentos dóciles en la mano del Señor para que el Señor nos pueda utilizar. Y eso es importante. Y eso es todo por el padecimiento que sufrió Cristo. Ahora, ¿cómo se logra este quebrantamiento? ¿Cómo se llega a esta prueba? Mire, en este tiempo, en la mayoría de las sociedades o en los países, tenemos un sistema para tasar los valores que está basado en lo que la gente tiene, es decir, en los bienes materiales. Medimos a la persona por lo que tiene. Y esto es sencillamente tan verdadero dentro del cristianismo como lo es en el mundo de lo incrédulo. Usted ve a la persona, ay, fulano, ese sí le va bien, mira, tiene un Maserati, tiene un Mercedes Benz 500, tiene una casa en la playa y así definitivamente medimos o valoramos a la gente por eso. Pero el sistema de Dios, como Dios nos evalúa, el sistema de evaluación de Dios está basado en los valores espirituales y es medido por nuestra disposición para aceptar su dirección. Entonces, Pablo estaba tan consciente de esto que estoy diciendo que hay una carta, que es la carta a los Romanos, el capítulo 9, en el versículo 19, cuando él dice, seguro que me dirá entonces, ¿de qué se enoja si nadie puede hacer frente a su voluntad? Pero hombre, ¿quién eres tú para pedir cuenta a Dios? Pero el hombre, ¿acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? O que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa objeto para uso noble y otros para usos despreciables. Pues bien, ¿qué va a replicar? Si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia lo que eran objetos de ira, preparado para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, está diciendo Pablo de una manera muy hermosa en esta carta a los Romanos, que nosotros tenemos que estar en la mano de Dios. Cuando cantamos esa canción del alfarero, rompe mi vida, hazla de nuevo. Claro, nos gusta cantarla, pero cuando pasamos del canto a la realidad, como que no nos gusta eso. Por eso, a pesar de los valores que tenemos, de los teneres, vemos que hay una manera diferente de Dios valorarnos. Y por eso hay un conflicto entre el materialismo y el cristianismo, que está enfrentado precisamente por Jesús. Cuando dice Jesús, nadie puede amar a dos señores, pues vamos a aborrecer más a uno y despreciar al otro. Por eso muchos cristianos nos hemos visto, todos hemos pasado por pruebas, destrozados por pruebas financieras. Yo una vez pasé un fracaso financiero que en un solo día yo pedí más de $300,000 en una transacción financiera. Y eso me hizo bajar la cabeza. Pero fue la puerta que Dios utilizó para que yo me bajara de mi ego de banquero, de financista, a que buscara realmente una relación íntima con Él, de manera personal. ¿Y sabe qué? Eso dio paso a que en esa búsqueda yo sentía una necesidad en mi interior tan profunda, que buscando a Jesús me di cuenta de algo importante, que Dios tenía un proyecto conmigo en los Estados Unidos para abrir la comunidad Siervo de Cristo Vivo. Y yo decía, wow, ¿quién diría que yo vine a Estados Unidos a abrir Siervo de Cristo Vivo en algunos estados de los Estados Unidos?
Pero si yo no paso por esa prueba, yo no hubiera sido un elemento útil en la mano del Señor. Algunos cuando pasamos estas situaciones así, respondemos con pánico, hasta el punto que algunos salen corriendo, ¿verdad? Y algunos hasta mienten y roban para mantener sus estatus, con tal de que el mundo no vea que fue un fracaso. Pero lo que es un fracaso para el mundo es una victoria para Dios. ¿Por qué? Porque va rompiendo tu ego, tu yo, tu parte que hace que pierda la confianza en ti y ponga tu confianza en Dios. Muchas veces nos damos cuenta de esto. Hasta que el cristiano, tú como cristiano, no sea quebrantado hasta el punto de tener una total dependencia de Dios, entonces tú no serás útil al plan de Dios, como dice San Pablo en la carta de los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, dice San Pablo, lo tengo como perdido por amor a Cristo, o como pérdida. Entonces, cuando yo me vi en mi situación, que yo decía, wow, todo se me fue a pique. Yo nada más veía el problema, yo no me veía la situación, el quebrantamiento, el fracaso financiero. No estaba mirando el plan que Dios tenía. Y yo aprendí alguien dijo que cuando hay una canción que dice, cuando Dios cierra una puerta, abre otra. Cuando Dios queda en silencio, hay una canción que dice, está trabajando. Y Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando. Si yo no hubiera sido dócil y bajara la cabeza y esperar a lo que el Señor le iba a hacer, entonces yo no hubiera tenido el paso esencial para llevar a cabo el plan que Él quería aquí en los Estados Unidos. Por eso, a menudo nosotros siempre tenemos el error cometemos el error de relacionar los fracasos con los pecados y pensamos que los que tienen problemas, pues sí, han sido castigados por Dios. Bueno, si esa fuera la razón, pregúntense entonces, Pablo sería el peor pecador de toda la historia cristiana, ¿verdad? Porque a Pablo sí que le dieron duro. Mire, Pablo fue azotado 5 veces, Pablo fue abatido, fue apedreado, naufragó, estuvo preso, fue abandonado. Y con todo eso, mire, Pablo decía que esta era la voluntad de Dios y que Dios lo confortaba. Imagínense recibiendo palos, traiciones y todo, y decir, Pablo, ay, esta es la voluntad de Dios. Pues sí, Pablo estaba claro que Dios estaba cambiando su hombre viejo para ser una criatura nueva, que Dios pudiera utilizarlo de una manera especial. Por eso dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, ya el capítulo 4, versículo 16 al versículo 18, dice, mi primera defensa, nadie me asistió, antes bien, todos me abandonaron. Que no se le toma en cuenta, pero el Señor me asistió, fíjense qué convicción tenía, y me dio fuerza para poder proclamar plenamente el mensaje y que lo llevan los gentiles, todos los gentiles, que fue liberado de la boca del león. El Señor me librará de todas las obras malas y me salvará, guardándome para su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra poderosa que pronuncia Pablo en medio de la tribulación, en medio de la prueba, hermano. Mire, quiero decir algo. Dios quiere quebrantar tu ego, mi ego, nuestro orgullo, pero no quiere quebrantar nuestro espíritu. Vuelvo y lo voy a repetir en cámara lenta. Si Dios está permitiendo una prueba en tu vida es porque quiere quebrantar tu ego, tu orgullo, pero no quiere quebrantar tu espíritu. Entonces, no te dejes vencer por las emociones, los pensamientos que en este momento te están traicionando. Y a lo mejor tú le estás reclamando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Dígale al Señor. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el plan que tienes tú preparado para cada uno de nosotros? Por eso, cuando estamos bajo un estado de aflicción en nuestro espíritu, entonces deberíamos de ser más fuertes. Cuando dice Pablo, cuando soy débil es que soy fuerte. Quiere decir que esa prueba te tiene que llevar a mirar, poner la mirada en Cristo. Y así como Él venció,
tú también vencerás. El propósito, por lo tanto, de despojarnos de cualquier gratificación propia es precisamente para que seamos útiles en la mano del Señor. ¿Verdad? Dice Pablo que somos seres humanos. Nosotros combatimos según el criterio humano, pero que nuestras armas no son, del combate no son las que usan los hombres, por la causa de Dios. Entonces, estamos ungidos, llenos del Espíritu Santo, para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿para qué somos? ¿Cuál es la lección que podríamos aprender de esta prueba o este quebrantamiento? Mire, antes de que yo pueda decir esto, yo diría que cuando nos llegan las pruebas, los quebrantamientos, la primera reacción que hace la gente es que quieren salir corriendo, quieren salir de las presiones. ¿Por qué? Porque se hace más sencillo tocar la retirada y sentir lástima de nosotros mismos. Por ejemplo, si recordamos a Elías, puede que Elías, después de vencer a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Cuando lo destruyó y lo venció, Jezabel le mandó a avisar o a amenazar y Elías se deprimió. ¿Y qué hizo Elías? Dejó de comer, se aisló y se lamentó. Y el Señor después lo mandó a confortarle, a consolar. Cuando tenemos una situación así, lo que hacemos muchas veces queremos dejarlo todo y salir corriendo. No nos bañamos, nos deprimimos, queremos quedarnos a solas en la casa, no queremos hablar con nadie. Y si estamos ejerciendo un ministerio, lo primero que queremos es dejar todo y salir corriendo. Por eso hay momentos en la vida cuando nos sentimos derrotados. Y cuando pasa eso, quisiéramos simplemente dejar todo atrás. Miren, sobre todo eso pasa cuando estamos en la mitad de la vida, en los 40, en los 50. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la crisis que nos viene, las pruebas que nos vienen son amplificadas o ampliadas precisamente por las dificultades que tenemos. San Pablo, yo creo que debe haber tenido muchas dudas en todas sus dificultades que enfrentó a través de su servicio a Dios. Pero algo que podemos aprender de San Pablo es la característica sobresaliente que vemos a través de su carta, que fue su habilidad, ¿sabe para qué? Para relajarse, disfrutar de la vida sin que importaran las circunstancias. Viva un día como tiene que beber. Hay gente que está pendiente, y mañana que, hermano, usted no sabe si va a llegar al próximo minuto. Yo estaba viendo una imagen de un barbero en Nueva York que estaba recortando a una persona y le dio un infarto y cayó sobre el cliente que estaba recortando. La vida es así, en un abrir y cerrar los ojos, nos sorprende. ¿Para qué vamos a vivir con tristeza y amargura por las situaciones que estamos viviendo? Vivamos hasta el tiempo que Dios nos permite con la alegría del Señor. Por eso, San Pablo fue un hombre quebrantado, pero no derrotado. San Pablo fue quebrantado, pero San Pablo no fue derrotado. Por eso, Pablo aprendió mucho eso. Ahora, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué aprendemos nosotros del quebrantamiento de la prueba? Mire, el fracaso o el quebrantamiento, ya sea financiero, sea físico, sea emocional, tiene el único propósito de enseñarnos a confiar en Dios. Bendita las pruebas, bendita las circunstancias. Y San Pablo sabía esto, que sus tribulaciones eran el resultado de estar constantemente pisándole la cola al diablo. Estas tribulaciones para Pablo a lo mejor no eran agradables ni gozosas, pero ¿sabe qué? Él sabía que estas pruebas eran necesarias, estas persecuciones, este maltrato, para edificarse en la fe. En la carta a los Efesios, en el capítulo 3:13 decía Pablo, por eso les ruego que no se desanimen por las tribulaciones que por vosotros padezco, pues ellas son vuestra gloria. No te desanima, hermano, ánimo. Dios está en control, querido hermano. Hermano, quiero decirte algo. Dios controla todo.
Si nosotros le estamos sirviendo a Él, entonces nada nos puede pasar a menos que Él lo permita. Aunque todo parezca oscura, si creemos en su palabra, si creemos en su promesa, querido hermano, entonces debemos de creer que el resultado final será su gloria. Termino con la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, con una frase que a mi esposa siempre le gusta mencionar, o un texto que le gusta referirse. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ocurren para su bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¡Wow! Si quieres saber si has sido llamado, conforme a los propósitos de Dios, considera todo lo que está sufriendo, todo lo que está experimentando, querido hermano, con un propósito, como un bien, como una riqueza. Las tribulaciones y las pruebas nos pueden derrotar a veces si nosotros no tenemos puesta muy clara nuestra mirada en el que todo lo puede, en Jesucristo el Señor. Por eso, querido hermano, si estás atravesando un periodo de prueba, no te desanimes, no tires la toalla, espera. Mientras más está oscuro es porque pronto va a amanecer. Dios te está entrenando, porque la manera que tú estás sirviéndole no le sirve, no le funciona. Dios te está preparando para algo poderoso, Dios te está preparando para algo muy grande, querido hermano. Pero espera, no te desilusiones. Recordemos que Dios no quiere levantarte espiritualmente. Eso es importante. Él solo quiere moldearte a la imagen de Jesús, su hijo muy amado, su hijo preferido, su hijo en el que ha puesto toda su complacencia. Así que, si eres hijo de Dios, ¿por qué no? Si su hijo Jesús pasó por ella, si Jesús pasó por todas esas pruebas y resucitó triunfante, ¿por qué no podemos nosotros levantarnos de los escombros, de los fracasos triunfantes, para ser útil en el plan de Dios? Hermano querido, no te tenga miedo. No tenga miedo. Por eso yo decía, cuando Dios me eligió para fundar la comunidad aquí en los Estados Unidos, la comunidad Siervo de Cristo Vivo, yo recuerdo que una vez estaba en un lugar y había un predicador en inglés, estaba predicando, y yo entré a una asamblea que habían como 3,000 personas. Y él, desde el púlpito, paró la prédica y me señaló a mí. Me dijo, hey, you, me dijo en inglés, usted, señor, allá. Y yo dije, a mí, pero yo no conozco a este señor. Me dijo, usted venga. Y me llamó al frente y me dijo estas palabras. Mira, el Señor te ha elegido para iniciar un plan maravilloso aquí en los Estados Unidos. Pero ya el diablo lo sabe y te va a tratar de matar dentro de menos de 5 días. Y yo me reí, me burlé. Pero ¿sabe qué? Había pasado un incendio aquí en mi casa cuando un huracán, yo llegué a mi casa, estábamos recién mudados a esta casa, se había incendiado la estufa con una olla que estaba ahí llena de aceite. Yo tomé el sartén por el mango porque dije, si la saco de ahí, la puedo tirar al patio y eso se apaga. Pero cuando yo lancé la olla o abrí la puerta del patio, eso tomó oxígeno y hizo mi cara, que me voló todo ese fuego para arriba, me encendió el saco, todo. El aceite me cayó en los brazos, en las piernas, en los zapatos. Yo me estaba friendo poco a poco, con un dolor terrible. Y recuerdo que me llevaron a la emergencia. Y cuando estaba allí tendido, estábamos preparando una evangelización en la calle en esos días para salir adelante con unos amigos. Y vino el amigo que estaba conmigo esa noche y me dijo, ¿te recuerdas lo que dijo aquel predicador? Y ahí me di cuenta que Dios me estaba preparando y pasándome por el fuego, permitiendo que pasara por el fuego para que vieran frutos, que eran los frutos y su proyecto que Él quería. No sé en qué estás tú ahora enfrentando, viviendo, pero quiero decirte que Dios no se aparta de ti y que Dios está contigo.
Te doy gracias al Señor por este momento, por las pruebas que estamos pasando, por los momentos que a lo mejor no entendemos por qué ni para qué. Pero démosle gracias al Señor, porque si te ha elegido y te está permitiendo alguna prueba, es porque te está puliendo. Dios te está transformando para que sea una persona dócil a su voz y útil a su proyecto de amor. Como el alfarero está tomándote, como el barro, está rompiendo la estructura que trae mental, emocional, la tira al piso, la deshace, toma ese lodo, te toma a ti, te transforma, te hace nuevo y hace un vaso nuevo, porque ahora sí puede ser útil en la mano del Señor. Que el Señor te llene de su paz y de su alegría. No sé si Sol tendrá algún comentario sobre este tema o alguna pregunta, o Leo. Sí, hermoso, ¿verdad? Hermoso mensaje y tan real para el mundo de hoy, donde constantemente somos, vamos a decir, bombardeados por diferentes causas, motivos, circunstancias, que hace que perdamos ese balance que necesitamos, ¿verdad? Yo diría, Alfredo Pablo, que es bueno dejar claro que Dios no nos prueba en el sentido de voy a ver qué tanto aguanta para saber si me ama o no, porque ya Él nos ha amado y porque Él lo que hace es que aprovecha aquellas circunstancias, sea de enfermedad, de aspecto económico o cualquier tipo de tribulación que sea. Él Familiar. aprovecha, ¿verdad? Porque dentro de esa circunstancia su presencia está, ha estado siempre, pero como tú bien decías, nuestro orgullo no nos permite verlo y nosotros creemos, entre comillas, que estamos manejando nuestra vida, que todo lo tenemos bajo control, que nosotros sabemos qué va a pasar y cómo vamos a actuar. Y cuando vienen esos momentos, eh, nos vemos, vamos a decir, obligados a buscar a Dios que siempre ha estado ahí, encontrándolo y entonces dándonos cuenta de qué débiles somos, de que no estamos realmente tan fuertes como creíamos, de que no teníamos nada en control y que realmente todo depende de Él. Y ahí entonces se empieza una relación más profunda y nueva, ¿no te parece, Alfredo? Que después de esos encontronazos con la realidad de la vida, nuestra relación con el Señor se profundiza porque pasa a ser más verdadera. Conozco a Dios más de verdad en mi relación con Él, su rostro me es de verdad como experiencia de un Dios que siempre ha estado ahí y que yo pues ignoraba o no lo podía ver porque yo misma me tapaba con muchas máscaras. Entonces hay una relación de un Dios verdadero que he empezado a conocer más profundamente y también a quitarse uno mismo todo ese ropaje que tiene de autosuficiencia y de ego, y hay una relación más verdadera entre quien yo realmente soy, quitándome todo eso que, verdad, el ego va poniendo, y ese Dios que siempre ha sido en mí. No sé qué te parece. Sí, es cierto ese punto que usted señala, Sol. Y es que Dios no es que manda la prueba, Dios permite las pruebas, porque estamos en un mundo. A nosotros se nos olvida que Dios nos creó, nos puso en este mundo y que muchos de los errores y las pruebas que nosotros pasamos son fruto de nuestras propias decisiones, inspirados muchas veces o motivados por el ego, por la ambición, por el deseo de placeres mundanos, ¿verdad? Por heridas. Exactamente. Por ejemplo, yo traté una vez un caso en Panamá de un joven que contrajo SIDA, ¿verdad? Eh, pero él no conocía a Dios. Conoció a Dios a través de esa enfermedad. Pero él mismo se lo buscó, buscando, siendo promiscuo. Entonces, a veces decía, ay, pues Dios mío, ¿por qué me mandaste al SIDA? No, tú, en tu libertad, tomaste esa opción. Y eso es importante, eso que usted señala. Segundo, ese señalamiento que hace de que las pruebas nos acercan a Dios, es cierto. Empezamos como a conocer el lenguaje espiritual, entender. Por eso yo decía, Dios quebranta nuestra parte humana, pero nunca quebranta nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que todos se salven.
Y si se quebrantara nuestro espíritu, entonces, ¿cómo podemos nosotros comunicarnos con ese Dios que es espíritu y que nos ama? Así que es cierto este punto que usted señala, Sor. No sé, parece que Leo iba a hacer algún comentario también. Sí. No te veo ahí. Entonces, es importante descubrir esto, saber que si estás atravesando una prueba, que no te desanime. Dice, hay una canción que dice, cuando Dios queda en silencio, Dios está trabajando. Y precisamente, Dios está haciendo algo en ti mientras tú estás esperando una respuesta inmediata. Sí, Alfredo, yo quería, bueno, pues hacer una pregunta que cómo uno puede, por medio de esas pruebas que uno vive, ¿verdad? Aplicarlo para ayudar a los demás, para ayudar a otros. Fíjate que yo digo que el buen soldado es el que está en el frente de batalla. Yo soy casado, tú eres casado. A un soltero tú le puedes dar instrucciones sobre la vida matrimonial, ¿verdad? En las situaciones fuertes, las situaciones débiles, los momentos de diferencia, los momentos como se corrigen. Nosotros estamos entrenados en ese campo de batalla. El que está pasando una prueba, bien decía Sol, como que se abren sus oídos espirituales y ya no se va guiando por sus emociones o su voluntad. Ya hay una parte importante de esta ecuación de la vida, es que Jesús está ahí. Y a través de su espíritu, Él nos va dando respuesta en medio de esas emociones. Mi experiencia práctica es siempre que yo estoy en una situación, yo le pregunto a Jesús, ¿cómo tú resolverías este problema, Jesús? ¿Cómo tú lo abordarías? ¿Qué solución tienes? Y en consejería matrimonial me es muy útil ese concepto, esa práctica de vida, de poder escuchar lo que Dios quiere hacer. Porque al final, si decimos que Jesús está vivo, entonces no estamos hablando con un muerto, ni con un extraterrestre, estamos hablando con un Dios que se manifiesta y se revela. Y se revela a través de su espíritu. Por eso, nuestro espíritu en medio de la tribulación, la prueba, se hace como más sensible a la voz de Dios. Y yo diría que el consejo es esa prueba que tú estás pasando, aprovecha para hacerte más sensible a la voz de Dios, que Él te guiará hacia la salida. Y una cosa, Alfredo, también muchas veces vemos en el momento de eso que estamos pasando situaciones muy difíciles, creemos que debemos ir a Dios. Dios está allá afuera, tengo que buscar su auxilio, tengo que ir a rogarle, a pedirle. Y esos momentos de esas pruebas difíciles, lo que hace es darnos a entender o nos va enseñando o nos va capacitando para darnos cuenta que hay una relación interior que siempre ha estado y que no hay que salir a buscarla, que Dios ha estado siempre en medio de mi batalla, en medio de mi lucha, en medio de mi error, en medio de mi pecado, presente, pero siempre como que, no sé, ¿verdad? Vamos, estoy en una dificultad, voy a salir a buscar al Señor para que me ayude, sin darme cuenta que dentro, en la unión que tenemos todos con el Señor, Él nunca ha estado ausente de nada de lo que me pueda pasar. Entonces es como mirar hacia adentro y descubrir, pero siempre tú has estado ahí, Señor. Por eso Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte. Y este punto es importante, Sol, porque hay gente que no busca al Señor. Se van al brujo, se van al santero, se van a otros caminos, al que le lee la baraja. Y si no, comienzan a controlar el diablo, que es astuto. Entonces comienzan, a ti te hicieron un trabajo y te hicieron un daño. Y tú tienes que hacer este trabajo para contrarrestar. Yo he visto tanto disparate en estas cosas de la gente que se hace esclavo del diablo en estas circunstancias, que yo a veces me río. Yo vi un caso que lo hicieron ir a un cementerio a buscar polvo de hueso, o sea, profanar tumbas para hacer ritos satánicos. Entonces la gente, teniendo la respuesta más rápida que es Jesús, entonces buscan otro camino. Y ahí la importancia de un buen acompañante espiritual, un buen director espiritual que te acompañe en medio de la tribulación, porque hay veces que quedamos tan ofuscados
que no tenemos tendencia o no tenemos la sensibilidad para acercarnos a Dios. Pero si podemos acercarnos a alguien que nos ayude en ese proceso, porque estamos inconscientes emocionalmente, digo yo, y más si estamos emocionalmente lastimados, espiritualmente más. No es que estemos heridos espiritualmente, sino que hemos apagado el espíritu. Pablo dice, no apaguen el espíritu. ¿eh? Y eso es la importancia de saber vivir la fe y en medio de la tribulación no mirar para otro lado, sino mirar hacia Cristo, que supo vencer. Alfredo, otra preguntita. ¿Cómo nosotros, en medio de la prueba, en un momento de desesperación, de ansiedad, podemos hacer el discernimiento correcto de cuál es la voluntad de Dios durante esta prueba? O sea, cómo no desenfocarnos de la voluntad de Dios y hacer lo que a nosotros nos parezca más adecuado. Lo primero, yo digo que hay que pasar su Viernes Santo, como decía el padre Emiliano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que uno tiene que vivir su proceso. Y no te pongas a preguntar cuál es la voluntad de Dios. Dios irá llevándote de la mano. Dios te irá llevando de la mano. Por ejemplo, si tú me preguntaras a mí, cuando yo me quemé, tuve mi accidente, ¿cuál era la voluntad de Dios? Yo no sabía cuál era la voluntad de Dios, ni le pregunté a Dios cuál era tu voluntad. ¿Qué pasa? Pasó algo que me fue haciendo más sensible a la voz de Dios, al Espíritu de Dios. Y me fui enamorando. Como dice el salmista, me enamoré y me dejaste enamorar. No sé cómo que dice, no me acuerdo bien el texto. Y uno se deja envolver de esa presencia de Dios, de ese amor de Dios. Y ahí, en esa intimidad que tú vas logrando, Dios te va indicando entonces para dónde vas o lo que quiere de ti. No, la gente piensa que le van a mandar un email o un contrato. No, Dios. La vida es paso a paso, peldaño a peldaño. No es una carrera. Dice Pablo, bueno, hay que competir diario. San Pablo dice San Pablo, hay que competir. Pues la competencia implica eso, en ir descubriendo. Fíjense, dicen por ahí que los mayores éxitos de la vida o los mayores inventos han ocurrido en crisis. ¿Sí? Para mí, las creatividades más grandes que he tenido en los caminos de la fe, como profesional, ha sido en medio de una crisis. En medio de crisis. ¿Por qué? Porque Dios me ha ayudado a no mirar hacia el suelo, he mirado hacia el cielo. Y cuando uno está en una crisis, es como cuando uno cae en un hueco, en un pozo, ¿verdad? Usted se cae en un pozo. El pozo tiene una característica que a veces tiene agua, lodo, no tiene salida muy fácil. Entonces la única manera de salir de ese pozo es por la manera que entraste, por arriba. O sea, hay que mirar hacia arriba para salir de esa tribulación, de esa prueba que tiene. Y claro, el caer en un pozo te queda sin oxígeno, te asfixia, y oscuridad y tiniebla, y no te atrevas a caminar porque no sabes si en esa oscuridad hay un hueco y te va a hundir más, etc. Así mismo es la mente cuando uno está en un quebrantamiento, está en una prueba. Así mismo no pasa. Entonces, por eso, la única manera de salir de esa crisis es por donde entraste. Entraste por el hueco, por arriba, por esa ventana que tiene el pozo. Por esa misma situación, por esa misma ventana, vas a salir si pones tu mirada en lo alto, en Jesús. Todo ha estado tan interesante este tema, se nos ha ido el tiempo siempre, wow. No, Dios tiene algo especial, que cada vez que entramos en estos temas, el tiempo se va de una manera rápida. Lo único que yo quisiera comentar es que, hermanos, en todo tiempo vamos a mantener la oración siempre, en todo tiempo vamos a mantenernos conectados de ese Dios que nosotros pues nos ama y quiere tener ese momento con nosotros. Manteniendo esa oración, todos los momentos, ya sea de felicidad o de prueba, se nos van a hacer mejores y más fáciles. Así que, mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos.
Queremos recordarle que tenemos seminario de vida en el Espíritu este 9 y 10 de este mes de noviembre en la Casa de la Anunciación. Para inscribirse puede hacerlo directamente llamando a la Casa de la Anunciación o puede también hacerlo yendo directamente allá, llenando la ficha. También la Escuela de Evangelización tiene cursos para ustedes, también 9 y 10 de noviembre, el curso Apolo y otros cursos más en el mes de noviembre que pudieran ser de interés para todos ustedes. Queremos también agradecer a todos ustedes por sintonizarnos, también agradecer a Vida FM 105.3 que nos ayuda a retransmitir este programa cada semana. También a la revista Rayo de Luz, la Fundación La Buena Noticia. Y queremos recordarles, mis hermanos, que este es un programa de la comunidad Siervo de Cristo Vivo. Síganos en las redes sociales. Jesús está vivo hoy, tanto en Facebook como en Instagram. Y si tiene algún testimonio, algo que Dios haya hecho en usted por medio de este programa, no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico jesusestavivohoy@gmail.com. Queremos, hermanos, invitarlos también a que se suscriban a este canal de YouTube, el canal de Jesús está vivo hoy. Vamos a hacer crecer esta comunidad. Estos programas tan interesantes, saben que el algoritmo de YouTube, mientras más interacciones tienen con nosotros, pues a más personas puede llegar a estos programas y pueden ayudar a alguien que quizás está buscando una alternativa en este momento y esto le llega. Así que suscríbanse ahora mismo, denle like a los videos y vamos a seguir creciendo esta comunidad. No nos queda más tiempo. Queremos agradecer a Alfredo por estar tan atento a nosotros cada vez que lo llamamos. Y Sol, nada, ¿usted quiere dar unas palabras de despedidas? No, claro, agradecerle a Alfredo que siempre, ¿verdad?, con esas palabras tan sabias de parte del Señor y su propia experiencia de vida que nos enseña tanto como hermanos de comunidad, a quien agradecemos, ¿verdad, Dios? Su presencia siempre entre nosotros. Que Dios lo bendiga y nada, seguimos siempre manifestando con nuestras vidas y con nuestra presencia en este programa. Recordarles que en cualquier circunstancia en la que esté atravesando, y si se trata como el tema que tuvimos hoy, que se sienten derrotados, yo creo que después de este mensaje, ese ánimo está encima y siempre recuerden que Jesús está vivo, hoy. Buenas noches. Jesús está vivo hoy. Jesús está vivo. Jesús está vivo hoy. Jesús está vivo hoy. Jesús está vivo hoy. Jesús está vivo.